Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien porque vamos a realizar una resolución de problemas de varios temas del ciclo anual Vallejo, ¿no? Entonces, son problemas que corresponden a los temas de cinética química, equilibrio químico, tanto la parte uno como la parte 2, y también del tema de ácidos y bases. Así que vamos a iniciar y espero que sea de buen provecho, pues, este video. Muy bien, vamos a empezar con el tema de cinética. Como sabemos, este es un tema que se encarga de estudiar la velocidad de las reacciones. Y uno de los objetivos de este video es que tú seas capaz de hallar la velocidad de una reacción. Bien, aquí tenemos una reacción química. Y vamos a llamarle reacción sencilla o elemental. Le decimos así porque los reactantes se convierten en productos sin que haya productos intermedios a medio camino. Bien, ahora, si queremos hallar la velocidad de una reacción como esta, entonces lo haremos del siguiente modo. Miren, aquí dice velocidad, ¿no?, de la reacción, esa será la velocidad de la reacción, ahí está, la cual se medirá en molar por segundo o también molaridad por minuto, podría ser también. Esa velocidad de reacción va a ser igual a una constante de velocidad, ¿ya?, multiplicado por las molaridades de los reactantes. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, entonces, es importante que, además de esto, cada molaridad, ¿no?, de los reactantes esté elevado a un cierto exponente, ¿no? Ese exponente va a coincidir con con el coeficiente estequiométrico, ¿de acuerdo? Ese exponente va a coincidir con el coeficiente estequiométrico. Por ejemplo, digamos que esta es la ecuación balanceada. Entonces, como aquí el coeficiente de A es 2, pues ese será el exponente aquí, 2. Como el coeficiente de B es 1, pues eso mismo será el coeficiente de B. Esto se cumple siempre que la reacción sea de tipo sencilla o elemental, ¿no? Porque hay otros tipos de reacciones en donde se dice que la reacción es compleja, ¿no? Y en ese tipo de reacciones, las llamadas reacciones complejas, ya no se cumple, ¿no? Ya no se cumple que el coeficiente sea igual que el exponente, ¿ya? Por si acaso. Muy bien. Vamos a resolver esta pregunta número 1. Dice, la ley de velocidad expresa la relación de la velocidad de una reacción y la concentración de los reactantes, ¿no? Se tiene la siguiente reacción sencilla. Muy bien. Pues ahí tenemos una reacción química. Ahora, dice, determine la constante de velocidad, ¿no?, en molar a la -2 segundo a la -1. Cuando la velocidad de reacción es de 1,2 por 10 a la -3 molar por segundo. Y las concentraciones son 0,10 molar, ¿no?, del primer reactante y 0,20 del segundo. Bien. Entonces, muchachos, vamos a usar la ley de velocidad de una reacción elemental, ¿no? La ley de velocidad es esta expresión que ustedes ven aquí. Muy bien. Entonces, vamos a aplicarlo a esta ecuación. Ahí tenemos la velocidad que es dato del problema, ¿no? Dato. La ecuación es dato, pero nosotros tenemos que balancearlo, ¿de acuerdo? Una vez que lo hemos balanceado, ya vamos a poder usarlo. Ahora, también es dato la molaridad de cada uno de los reactantes. Entonces, la ley de velocidad diría que la velocidad de esta reacción, ahí está, B,
debe ser igual a una constante, la constante de velocidad, multiplicado por la molaridad de los reactantes, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Debe estar elevado cada molaridad, ¿no? A los coeficientes, ¿no? Así es. Aquí 2, ponemos 2 aquí. Si aquí es 1, aquí también ponemos 1. Muy bien. Recuerda que el problema dice que la reacción, ¿no? Es sencilla, o sea, elemental. Muy bien. Lo que hacemos ahora es despejar K, ya que eso es lo que nos están pidiendo. Determine la constante de velocidad. Pero para eso hay que reemplazar la velocidad en el numerador y las molaridades en el denominador. Muy bien, y ahí empezamos ya a operar, ¿no es cierto? Luego de operar, el resultado numérico va a ser 0,6 o si no 6 por i a la menos 1. Y en cuanto a las unidades, pues vemos aquí molar y aquí arriba molar también. Eso se va a simplificar. Pero este molar al cuadrado permanece al final. Pero ahora con exponente menos 2, ¿no es cierto? Porque sube. Y el segundo a la menos 1. Y listo. Justamente son las unidades que se nos estaba indicando en el mismo problema. Muy bien. Entonces la constante sería igual a 6 por 10 a la menos 1. Y por ello que la clave sería la alternativa D. Muy bien. Vamos a pasar ahora a una segunda pregunta de cinética. La siguiente reacción química consta de una sola etapa. Cuando dice eso, ¿no? Se refiere a que la reacción es sencilla también, es elemental. Entonces podemos también aplicar la ley de velocidad. Ahora, nos dan esta ecuación química y al respecto indique las proposiciones incorrectas. Y por lo que vemos, la estrategia será, como les estaba adelantando, usar la ley de velocidad, pero también la ecuación química, también la ecuación, ¿ya? La ecuación que nos dan ya viene balanceada. Muy bien, mejor todavía. Ahora, vamos a responder la primera proposición. Dice, la ley de velocidad es igual a la velocidad de reacción multiplicado por una constante, ¿no? Multiplicado por las molaridades de los reactantes. Y en este caso, como los coeficientes de la ecuación balanceada son iguales a 1, los exponentes también pues, serían iguales a 1. Y esta ley de velocidad vemos que cumple con lo que nos aparece aquí, ¿no? Por lo tanto, esto sería correcto. Bien. La 2 dice, la molecularidad es igual a 2. ¿Qué cosa es la molecularidad? Pues es simplemente el número de moléculas que están reaccionando. Y aquí en los reactantes tenemos 2 nada más, ¿verdad? Entonces, en total serían 2 moléculas. Hay molecularidad igual a 2. Ojo, la molecularidad no se halla sumando todos los coeficientes. No, no, no. Solamente la de los reactantes. Muy bien. Y la última dice, si la concentración de ambos reactivos se duplican, la velocidad también se duplica, dice. Bueno, por lo que vemos en la ley de velocidad, la velocidad depende de las molaridades. Si las molaridades se duplican, ¿no? ¿Qué pasaría con la velocidad? Bueno, usemos este cuadrito. Mira, aquí van a estar la molaridad de cada uno de los reactantes, ¿de acuerdo? Y al final aquí su velocidad. Digamos que la molaridad del primer reactante vale X y del segundo vale Y. Si ustedes reemplazan aquí, entonces la velocidad va a quedar en función de X y de Y, ¿no es cierto? Va a quedar que la velocidad es K por X y por Y. Ahora bien,
Esa será la velocidad inicial. Pero, ¿qué pasaría si las molaridades se duplican? Es decir, en vez de X, 2X, en vez de Y, 2Y. Si esas serían las molaridades, reemplacemos en la ley de velocidad. Entonces sería aquí velocidad igual a K multiplicado por 2X multiplicado por 2Y. Entonces ahí lo tenemos. K por 2X por 2Y. Pero eso es igual a 4 por K por X por Y. Y vemos que la velocidad, ¿no? La velocidad ahora es 4 veces lo que era antes. Entonces vemos que al haber duplicado las molaridades, la velocidad se ha cuadriplicado. No se ha duplicado, como dice la proposición. Entonces, se cuadriplicó, por lo tanto sería incorrecto. Y como nos piden las incorrectas, la clave, ¿cuál sería? Solamente la 3 sería C. Muy bien. Entonces, ya sabes, cada vez que un problema te hable de una reacción llamada sencilla o elemental o de un solo paso, tú puedes descubrir cómo será la velocidad de esa reacción. ¿De acuerdo? Para ello simplemente debes usar la molaridad de los reactantes, ¿de acuerdo? Y elevarlos a sus respectivos coeficientes. ¿De acuerdo? No olvidar balancear la ecuación, ojo. Bien, muy bien. Por supuesto, siempre habrá de por medio una constante también. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a pasar a hablar del tema de equilibrio químico, ¿no? La primera parte. Muy bien. Hay que tomar en cuenta que cuando nosotros tenemos un equilibrio químico, los reactantes van a convivir conjuntamente con los productos. Muy bien. Ahora, en los problemas de equilibrio es bien común que nos pregunten, ¿no? Que nos pidan hallar la constante de equilibrio, ya sea Kc o Kp. Muy bien. ¿Cómo se halla el Kc? Pues para eso se debe dividir la molaridad de los productos entre la molaridad de los reactantes. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta constante de equilibrio, entonces, es una constante que está en función de las molaridades. Pero ojo, eso sí, ¿no? Cada molaridad debe estar elevado a un cierto exponente. Ese exponente coincidirá con los coeficientes. Por ejemplo, si esta fuese la ecuación balanceada, ¿cuáles serían los exponentes? Pues aquí sería 3, aquí sería 1, abajo sería para A sería 1 y para B sería 2. Muy bien. Ahora, recuerda algo también. Aunque uno reemplace molaridades, solo se reemplazan números. ¿De acuerdo? Es decir, el resultado será solo numérico. No va a poseer unidades. La constante de equilibrio no posee unidades. Recuerden, es adimensional. Por otro lado, si nos pidieran el Kp, pues lo hacemos de forma muy parecida. Solamente que en vez de usar molaridades, usaremos las llamadas presiones parciales. ¿De acuerdo? Muy bien. También los exponentes serán los mismos coeficientes mencionados anteriormente. ¿De acuerdo? Ahora bien, cuando tú reemplaces aquí, la presión lo vas a reemplazar en atmósferas. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es algo convencional. Ahora, en algunas preguntas nos piden el Kp, pero no nos dan como dato la presión parcial. Más bien nos dan como dato las molaridades. En esos casos se aconseja hallar el Kp con esta ecuación matemática. Kp es igual a Kc multiplicado
por RT elevado a un exponente. ¿Qué cosa es R? R es la constante del gas ideal. Y el valor que vas a usar siempre aquí será 0,082. La temperatura suele ser dato del problema, aunque normalmente nos dan como dato la temperatura en Celsius, pero tendrás que hacer el cambio. ¿De acuerdo? Para eso, a la temperatura en Celsius se le suma simplemente 273. Y de ese modo tendrías la temperatura en Kelvin. Y ahora viene, de repente, lo más inquietante, ¿no? El exponente. Este exponente delta de n, ¿cómo se determina? Para determinarlo vas a usar los coeficientes de la ecuación balanceada. Y vas a proceder así. Vas a sumar el coeficiente de los productos, ¿ya? Como lo vemos ahí. Y vas a restar el coeficiente de los restantes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí ese resultado sale 1. De manera que el exponente acá tendría que ser igual a 1. Muy bien. Lo que hemos hecho aquí entonces es expresar el Kc y el Kp, ¿de acuerdo? Para una reacción en donde todas las sustancias, como vemos, son gases. Se trata de un equilibrio también conocido como equilibrio homogéneo en fase gaseosa. ¿De acuerdo? Muy bien. Estamos entonces en ese contexto. Ahora, vamos a resolver por aquí una pregunta. Un recipiente, dice, contiene 1 mol de este elemento gaseoso llamado xenón y 2 moles de otro elemento llamado flúor. Un elemento también gaseoso, como vemos. Pero también tenemos 3 moles de este otro gas, tetrafluoruro de xenón. Muy bien. Ahora, si en el equilibrio la presión total es 8,2 atmósferas, además a 127 grados Celsius de temperatura, calcule la constante de equilibrio, Kc. Muy bien, muchachos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta pregunta? Miren. Resulta que la molaridad, ustedes recuerden, que se determina dividiendo. La molaridad se determina dividiendo moles entre volumen. En esta pregunta nos dan moles, pero no nos dan volumen. ¿Cómo podríamos hallar ese volumen? Pues, ya que nos dan la temperatura y también la presión, ¿de acuerdo? E incluso tenemos la cantidad de moles. Entonces, ni corto ni perezosos, tenemos que usar la ecuación del gas ideal para poder hallar el volumen. Ya que conociendo el volumen, podemos hallar las molaridades. Y si conocemos molaridades, podemos conocer el Kc. Entonces, esa será la estrategia. Aquí tenemos los datos que nos da el problema. La ecuación ya está balanceada. Como ves, es una reacción química, ¿no? Es un tipo de equilibrio, mejor dicho, homogéneo en fase gaseosa. Nos dan las moles de cada sustancia, la presión, y la temperatura se ha pasado a Kelvin. Como ves, se le ha sumado a esta cantidad inicial 273 y salió a 400. Ahora, de la ecuación del gas ideal, vamos a hallar el volumen. Volumen a partir de la ecuación del gas ideal. Entonces, de la ecuación del gas ideal se despeja el volumen y nos quedaría esta forma, ¿no? Y ahí procedemos a reemplazar. Como la presión vamos a reemplazarlo en atmósferas, 8,2 atmósferas. Entonces, el R debe ser 0,082 y no 62,4. Ese 62,4 es para los milímetros de mercurio. Muy bien. La temperatura, 400 Kelvin. Y el número de moles, cuidado ahí. Nos dan una cierta cantidad de moles de cada sustancia, pero nosotros queremos hallar el volumen de todo el recipiente. El recipiente contiene a estas 3 sustancias.
Entonces debemos considerar el número total de moles. Por eso se debe sumar 1 más 2 y más 3. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí operando nos resulta 24 litros. Y conociendo el volumen, ahora sí, vamos a hallar la molaridad. La molaridad se halla dividiendo, tú lo sabes, el número de moles entre volumen. Número de moles entre volumen. Entonces, estos serían los resultados. Ya tenemos entonces las molaridades. Y ahora vamos a hallar la constante de equilibrio que tanto nos piden, el Kc. Para eso dividimos molaridad del producto entre molaridad de los reactantes. Observa que este coeficiente del flúor vale 2. Entonces el exponente de esa molaridad también deberá ser 2. Procedemos a reemplazar. Por ejemplo, acá tendríamos que reemplazar 3 sobre 24. ¿No es cierto? Y debajo, para el xenón sería 1 entre 24 y para el flúor 12 entre 24. Muy bien. Ahí se puede simplificar tranquilamente. 24 aquí, 24 acá. Te queda 3 arriba. 2 entre 24 es 1 entre 12 y 1 entre 12 es 1 entre 144. 144 por 3 sería 432. Y ese sería el resultado. Por lo tanto, la clave sería la alternativa E. Muy bien. Ahora, vamos a resolver otros problemas, pero antes vamos a hablar de una parte del tema de equilibrio químico llamado operaciones con Kc y Kp. En algunos problemas te van a dar como dato una ecuación química, pero también te dan su respectiva constante de equilibrio, ya sea Kc o Kp. Sin embargo, tú vas a tener que modificar un poco esa ecuación, alterarla un poco, ¿de acuerdo? Y luego vas a tener que hallar la constante de equilibrio que tendría esa nueva ecuación luego de haberla modificado, luego de haberla alterado. Muy bien, entonces a eso llamamos operaciones con Kc y Kp. Por ejemplo, una de esas operaciones es invertir la ecuación que te den como dato. Si se hace eso, entonces se invierte la constante. Al invertir la ecuación, se invierte la constante. Por ejemplo, digamos que el problema te da esta ecuación y te dan su respectiva constante de equilibrio. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si invertimos esta ecuación? Observa que ahora los productos son reactantes y los reactantes se han convertido en productos. Entonces, deberemos invertir también la constante. 1 entre 10. 0,1 será entonces la constante de equilibrio para esta nueva ecuación. También hay algunos casos en donde tenemos que modificar la ecuación multiplicándola por un cierto número. Al multiplicar la ecuación por un cierto número, entonces la constante, la nueva constante, será la anterior, pero elevada a ese mismo número. Veamos el ejemplo. Tenemos aquí una ecuación con su constante. Y ahora vamos a multiplicar esta ecuación por el número 2, digamos. Ahí está. Entonces todos los coeficientes se han duplicado. La constante de equilibrio ahora será la misma que la anterior, pero elevado a ese mismo número. O sea, el exponente será 2. Por lo tanto, 100 será la constante de esta nueva ecuación. Si hubiésemos multiplicado por 3, entonces la nueva constante sería 1000. Así es. Muy bien. También a veces nos van a dar como dato dos ecuaciones, como estas dos, por ejemplo. Dos ecuaciones diferentes, cada una con su constante. Y vamos a tener que sumar las ecuaciones. Al hacerlo, la nueva constante será
el producto de estas dos. Por ejemplo, aquí se va a sumar. Y cuidado al sumar, porque a veces cuando uno suma, algunas sustancias desaparecen. Por ejemplo, B, que está en el lado de los reactantes de la primera ecuación, se repite, ¿no es cierto? Y aparece en el lado de los productos, pero de la segunda ecuación. Entonces, como están en lados opuestos, eso se simplifica. Ahí está. Claro, también sucede eso con C. Entonces, en el lado de los reactantes solamente nos va a quedar A con E. Y en el lado de los productos, D con M. Muy bien. Hay que tomar en cuenta que B desaparece y C también, pero también es porque sus coeficientes son iguales, por si acaso. ¿Ya? Por eso también desaparece. Entonces, la constante de equilibrio para esta nueva ecuación será igual, ¿no?, a la multiplicación de los dos anteriores. Entonces, el resultado sería 20. Muy bien. Con estas ideas, vamos a responder la siguiente pregunta. Bien, dice, considere el equilibrio. Tenemos aquí una reacción en equilibrio, ¿no? Ahora, calcule la constante de equilibrio Kp. Kp, nos piden su Kp. Muy bien. Dada la siguiente información, a 300 Kelvin. Muy bien. Tenemos aquí dos ecuaciones y de cada una nos dan como dato el Kc. Entonces aquí tenemos que aplicar, mira, las operaciones con soluciones. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? Porque observa que estos dos elementos aparecen en esta última ecuación, pero en el lado de los productos. Eso ya nos da un indicio de que tenemos que invertir esta ecuación. Entonces hay que hacer operaciones, ¿no? Muy bien, esa será la estrategia, hacer operaciones. Entonces mira, ve, las tres ecuaciones están escritas aquí como dato y vamos a darle una letra, A, B y C. Y aquí están las constantes, excepto de la primera, que no nos dan su constante. Ahora, ojo que el problema nos pide que hallemos el Kp. ¿De acuerdo? Sin embargo, vamos a hallar primero el Kc, ya que eso es dato para las demás ecuaciones. Empecemos. Habíamos dicho que la última, la ecuación C, vamos a invertirla, ¿no es cierto? Así es, invertir. Entonces, estos productos se convierten en reactantes. Ahí está. Y ahora, la constante de esta nueva ecuación será igual a la inversa de la anterior. Muy bien. Ahora, la idea es lograr encontrar una ecuación que sea muy parecida a la ecuación inicial. Y ya lo estamos consiguiendo. Al menos por ahora, mira, ya tenemos a los dos primeros elementos en este lado. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero falta, ¿no? Por ejemplo, en la ecuación aparece el bromo también, en la ecuación inicial, ¿no? Y el bromo aparece en la ecuación B, ¿sí o no? ¿No? Y está también en el lado de los reactantes. Entonces, si queremos que este bromo también aparezca, ¿no?, entonces tenemos que sumar la ecuación B con la ecuación anterior. Entonces, mira, esta ecuación B la estamos escribiendo aquí. Ahí está la ecuación B, con su constante que vale 2. Y ahora, la ecuación que habíamos encontrado en el paso anterior se ha escrito acá debajo, con el valor que tiene su constante. Y ahora, lo que haremos es sumar estas dos ecuaciones. ¿Ya? Y muy bien. Al hacerlo, observarás que
esta sustancia va a desaparecer con esta misma. Porque, claro, es la misma, obviamente, ¿no? Están en lados diferentes. Por eso se simplifica, ¿no? Y nos quedaría en el lado de los reactantes el nitrógeno, el oxígeno, el bromo y el producto. Muy bien. ¿Y la constante de esta nueva ecuación, cuál sería? Pues la regla dice que si se suman las ecuaciones, la nueva constante será el producto de las constantes. Entonces aquí se está tomando esta constante y se está multiplicando por el 2, ¿no es cierto? De la otra constante. Entonces, 2 y 2 se simplifican y 10 a la 30 sube como 10 a la menos 30. Pero un momento, ¿no? Hemos encontrado tan solo el Kc de esta ecuación. Sin embargo, nos piden el Kp. ¿Cómo hacemos entonces? Si tenemos el Kc y nos piden el Kp, tenemos que usar esta ecuación matemática. El R va a valer 0,082. La temperatura debe estar en Kelvin. Y esa temperatura es, perdón, estamos hablando, no todavía. A ver, acá. Esa temperatura es dato del problema, 300. Entonces, lo que hay que hacer es hallar el exponente, ¿no? ¿Cuánto sería el exponente para esa ecuación? Miren, vamos a ver entonces. Mira, ahí está. Mira, KC es igual a, perdón, KP es igual a KC por RT a la delta de N. El delta de N se encuentra restando, ¿no es cierto? Debemos restar el coeficiente del producto menos el coeficiente de los reactantes. 1, 1 y 1 sería 3. Entonces 2 menos 3, menos 1. Y menos 1 estaríamos reemplazando aquí. Ahí está. También, por supuesto, la temperatura, que es dato del problema, el R, que siempre valdrá aquí 0,082, y luego el Kc que habíamos encontrado antes. ¿De acuerdo? Aquí operando, 0,082 por 300 es 24,6. Y 24,6 es prácticamente 25. Ahora, hay que invertir ese 25. 1 entre 25. 1 entre 25. Sería 4 por 10 a la menos 2. Y por 10 a la menos 30 sería 4 por 10 a la menos 32. Entonces, la clave de esta pregunta sería la alternativa C. ¿Ya? Muy bien. Ahora, muchachos, vamos a pasar a la segunda parte de equilibrio químico. Muy bien. En esta parte de equilibrio, vas a encontrar problemas en donde es necesario aplicar estequiometría para lograr descubrir qué o cuánta será la molaridad de los reactantes y productos en el equilibrio. Son problemas en donde las cantidades que te dan de los reactantes van a ser cantidades cuando la reacción recién está iniciando. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, desde que inicia hasta que se alcanza el equilibrio, hay un lapso de tiempo donde los reactantes se consumen y el producto se forma. Y la cantidad que se consume y se forma solo se puede aplicar con estequiometría. Porque es importante saber cuánto se consume, porque de ese modo vas a poder saber cuánto de reactante te queda al final en el equilibrio. Bueno, muy bien. Por ejemplo, si de un reactante había 5 moles al inicio y descubrimos por estequiometría que se ha gastado 3 moles, ¿cuánto te quedaría en el equilibrio? Pues 5 menos 3, 2 moles. Te quedarían 2 moles en el equilibrio. Y es importante conocer el número de moles en el equilibrio porque con eso conocerías la molaridad
Y con eso luego hallarías la constante de equilibrio. El problema dice, el dióxido de nitrógeno se refiere a este gas. Vemos que está en el lado de los productos. Es un agente sumamente oxidante. Constituye uno de los precursores básicos del smog fotoquímico. El smog fotoquímico es un tipo de contaminación ambiental. Dice, y se distingue a simple vista por la coloración marrón. Es un gas que tiene ese color, ¿no? Un color marrón, un color pardo. Luego dice, para verificar ciertas propiedades, eso es lo que dice ahí, ¿no? Se preparó en un recipiente de 3 litros y a temperatura relativamente alta, según la reacción química reversible. Muy bien, claro. Aquí vemos que es una reacción donde el producto es ese, justamente ese gas, ¿no? Ese gas de color marrón. Entonces, ahora, dice, si a partir de 24 moles del primer reactante y 21 del segundo, entonces nos está diciendo que así va a empezar la reacción. ¿De acuerdo? O sea, son cantidades, ¿no?, de estos reactantes, pero al inicio, no en el equilibrio. Ojo. Dice que a partir de esas cantidades se obtuvo un máximo de 18 moles de gas. ¿No? 18 moles de gas marrón, o sea, del producto. Entonces, se supone que al inicio no hay producto. Y si se ha formado 18, y si se obtuvo un máximo de 18 moles de ese gas, esa es la cantidad formada por estequiometría. ¿Sí o no? Eso es lo que se forma por estequiometría. Muy bien. Luego dice, ¿cuál es el valor de K? Bien, entonces muchachos, ya que sabemos cuánto se ha formado por estequiometría, hay que averiguar cuánto se ha gastado de los reactantes por estequiometría, para poder saber así cuánto nos queda de cada reactante. Entonces vamos a aplicar la estequiometría. Estos son los datos que tenemos. La ecuación química balanceada, la cantidad de cada reactante, 24 y 21, ¿no?, en moles, ¿no es cierto? Y tenemos aquí las moles que se logra obtener. ¿De acuerdo? Muy bien, 18 moles de producto. Eso sí es una cantidad que va a haber en el equilibrio, eso sí. Pero 24 y 21 no. También nos dan como dato el volumen del recipiente que contiene estos 3 gases. Y bueno, la temperatura solo nos dicen que es alta. Bien, tenemos la ecuación balanceada. Si 18 moles es lo que se ha formado, vamos a colocarlo aquí. Si se ha formado 18, ¿cuánto se ha consumido? ¿Cuánto ha reaccionado de cada sustancia? Bueno, fácil. Los coeficientes dicen que para que se forme 2 de producto, se necesita consumir 1 de este reactante. Entonces, si se ha formado 18, ¿cuánto se ha gastado? Se ha consumido 9, ¿no? 9 de este reactante, oxígeno. Y del primer reactante, como los coeficientes son iguales, 18 moles. Entonces, de este gas se ha gastado 18 moles para poder alcanzar el equilibrio. Pero como había 24, ¿cuánto nos quedaría? La resta. 24 menos 18, 6 moles. Eso es lo que nos queda en el equilibrio. Y del segundo reactante había 21 moles al inicio, pero se ha gastado 9. ¿Cuánto nos queda? 21 menos 9, 12 moles. Entonces, ya sabemos qué cantidad de moles nos queda de cada reactante en el equilibrio, así como también lo que se ha formado de producto. Y ahora podemos hallar la constante de equilibrio, que es lo que nos pide. Constante de equilibrio, división, molaridad de producto entre reactantes. Ojo, no olvidarnos los coeficientes, que pasan a ser ahora exponentes. Como sabes tú, la molaridad, ¿cómo se halla? Se halla dividiendo moles entre volumen. Por ejemplo, para este producto, sus moles son 18, ¿no es cierto? Y su volumen es 3. Es el volumen del recipiente y será el volumen para todos los demás gases, ¿no? Entonces aquí para el primer reactante sería sus moles 6
otra vez entre volumen 3. Y así para el último reactante. Muy bien, operando aquí, muchachos, ya tendríamos el resultado, ¿no? 2,25. ¿Ya? Ahí se puede simplificar, ¿no es cierto? Fácilmente, ¿no? Así es, 18 entre 3 es 6, 6 al cuadrado, 36. Acá tiene 6 entre 3, 3, 3 al cuadrado, 9, 36 entre 9, ¿no? Tenemos ahí, ¿no? 4. ¿Qué más? ¿Aquí qué tenemos? Ujú. Acá tenemos 2. Acá tenemos 2. El cuadrado 4. Entonces tenemos 36 entre 4, nos queda 9. Nos queda 9 acá. Y luego aquí tenemos 4. 9 entre 4, 2,25. Así es. Muy bien, muy bien. Entonces clave sería barquito, ¿no? La clave B. Muy bien. Ahora, con esto pues vamos a pasar, ¿no? A hablar de otro aspecto del tema de equilibrio, muchachos. Ya no tiene que ver mucho con hallar la constante, sino más bien con algo conocido como principio de Le Chatelier, ¿ya? Que también se estudia en la segunda parte de equilibrio químico. Bien, tenemos aquí una ecuación química de ejemplo. Está balanceada. Tenemos aquí sustancias gaseosas. Es un equilibrio homogéneo en fase gaseosa. Y tenemos el calor apareciendo en el lado de los reactantes, ¿no? Lo que sería una reacción endotérmica. Ahora, ¿qué sucede? Que las preguntas, ¿ya? De equilibrio químico, en algunas ocasiones, ¿no? Te piden a ti que descubras, ¿no? Hacia dónde se desplaza la reacción. Eso es lo que te piden, ¿no? Pero luego de haber perturbado el equilibrio, luego de haber alterado el equilibrio químico. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué estrategia se usa para descubrir el desplazamiento? Porque el desplazamiento puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Para descubrir hacia qué dirección toma el desplazamiento, se aplica el principio de Le Chatelier. El principio de Le Chatelier dice que luego de que el conjunto de sustancias, o sea, el sistema, es perturbado, las sustancias van a reaccionar de forma contraria a dicha perturbación. O sea, quiere decir que si por acá en la perturbación algo aumentó, las sustancias van a buscar que ahora disminuya, por ejemplo, ¿no? Y para eso tenemos que elegir una de estas dos flechitas y quedarnos con una sola. Puede ser que sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Hagamos la prueba. Extracción de C. O sea que vamos al recipiente y sacamos un poco de este producto. Extracción de C. Entonces, dentro de ese recipiente, la cantidad de C ha disminuido. La cantidad de C ha disminuido. Muy bien. Esa es la perturbación. Ahora, ¿cómo reaccionan las sustancias ante eso? Pues de forma contraria. Si C ha disminuido, ahora deberá aumentar. Y para que C aumente dentro de ese recipiente, ¿cuál de las dos flechitas elegimos? Pues la que apunta hacia C. ¿Por qué? Porque eso significaría que C se va a formar. C se va a formar, se va a producir. ¿De acuerdo? Y así lograría que aumente C. ¿De acuerdo? Se forma C, ¿no? Claro que no solo se forma C, también se forma D de pasadita, ¿no? Y también hay que decir que se gastan los reactantes. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien, disminuyen los reactantes. Prosigamos. Con saber esto ya se sabe bastante, ¿no? Con saber hacia qué dirección toma el desplazamiento. ¿Qué hubiese pasado si dijera, en vez de extracción de C,
hubiese dicho adición de C, o sea, se añade C. Entonces, el desplazamiento ahora sería en la dirección contraria, hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Enfriamiento del sistema. O sea, quiere decir que las sustancias van a bajar su temperatura. O sea, es como si agarramos el recipiente y lo ponemos dentro de un refrigerador. Entonces, las sustancias que están dentro del recipiente se van a enfriar. Enfriamiento del sistema. Ya, esa es la perturbación, ¿no? Entonces, si el sistema ha disminuido no sé, si el sistema se está enfriando, se ha enfriado, ¿cómo reaccionan las sustancias? Pues de forma contraria, ¿no? O sea, calentándose. Entonces, ¿qué flechita elegimos? Pues la que apunta hacia el calor, justamente, la que apunta hacia el calentamiento. Así es. Para calentar el sistema hay que apuntar hacia el calor, hacia la izquierda entonces. Si dijera en cambio, se calienta el sistema, entonces hay que elegir una dirección contraria al calor. ¿De acuerdo? No sería hacia la derecha en ese otro caso. Pero aquí, como dice enfriar, hacia la izquierda. Y por último, compresión del sistema. ¿Qué quiere decir compresión del sistema? Quiere decir que el volumen del recipiente disminuye, pero se eleva la presión, ¿de acuerdo? Dentro del recipiente. Entonces, compresión significa aumento de presión. Y si la presión ha aumentado, ¿cómo reaccionan las sustancias ante eso? Pues aumentando más, no, disminuyendo la presión. Las sustancias van a hacer que la presión baje. ¿Cómo? Bueno, para que la presión dentro de un recipiente baje, tiene que haber menos moléculas gaseosas. Entonces, ahora observemos, ¿en qué lado de la ecuación hay menos moléculas? En estos reactantes hay 3, ¿verdad? 1, 2, 3. En los productos hay 4. Ah, no, hay menos moléculas en este lado, en los reactantes. Entonces, debemos elegir la flecha que apunta hacia ese lado. Entonces, hacia la izquierda. Entonces, el desplazamiento será hacia la izquierda. ¿Qué hubiese pasado si en vez de compresión dijera expansión? Expansión significa que el volumen del recipiente crece y la presión baja. Y si baja, las sustancias reaccionan buscando que la presión crezca. O sea, siempre lo contrario. Y para eso debe haber más moléculas dentro del recipiente. Entonces elegimos ahora la flecha hacia la derecha. ¿De acuerdo? Muy bien. La dirección contraria. Con esta misma idea, vamos a resolver la pregunta 6 que tenemos aquí. Dice, la siguiente reacción representa la unión del oxígeno a la proteína hemoglobina. Vemos que aquí la hemoglobina y el oxígeno están en el lado de los reactantes. Y tenemos un producto, una sustancia nueva, el HbO2. El HbO2. Eso se llama oxihemoglobina. Pero vamos a decirle HbO2 nada más. Ahora, por lo que vemos aquí, nos dan el calor de la reacción y dice que es menor a 0. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que la reacción es endotérmica o exotérmica? Pues cuando es menor a 0, negativo, significa que es exotérmica. ¿De acuerdo? Y por lo tanto el calor deberá escribirse ya no como lo hicimos acá, a la izquierda, sino a la derecha. ¿De acuerdo? A la derecha esta vez. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, determine la acción que provocaría un aumento de producto. O sea, quiere decir, no, a ver, ¿qué provocaría que la cantidad de producto aumente? Y te dan proposiciones. Esas proposiciones son como datos. Esas proposiciones son las perturbaciones. Entonces, el problema nos quiere decir
que luego de una perturbación va a haber un desplazamiento. Pero lo que nos pide aquí es determinar, ¿no? En qué proposición el desplazamiento provoca que aumente la cantidad de producto. Y para que la cantidad de producto aumente, el desplazamiento ¿hacia dónde será? ¿Hacia la izquierda, donde están los reactantes? No, ¿verdad? Tendrá que ser hacia la derecha, porque ahí está el producto. Entonces debemos buscar las perturbaciones que provoquen un desplazamiento hacia la derecha. Y para eso vamos a aplicar el principio de la chatería como estrategia. Disminución de la presión de este gas. Si la presión de este gas disminuye, ¿no? Se refiere a la presión parcial de ese gas. Pero eso es porque la cantidad de ese gas, la cantidad de moléculas de ese gas está disminuyendo. ¿De acuerdo? Está disminuyendo la cantidad de ese gas. La sustancia, ¿de acuerdo? ¿No? Bien. Probablemente eso pudo haber sucedido si ese gas ha sido extraído, ¿no? O sea, es como si el problema dijera, se extrae oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, eso hace que la cantidad de oxígeno dentro del recipiente haya disminuido súbitamente, ¿no? ¿Cómo reaccionan las sustancias ante eso? ¿Disminuyéndolo más? No, todo lo contrario, aumentándolo, ¿no? Y para que eso aumente, ¿qué flechita elegimos? ¿Derecha o izquierda? Izquierda, ¿verdad? Así es, porque debe aumentar, debe formarse, entonces, debe formarse hacia la izquierda. Muy bien, el desplazamiento es hacia la izquierda. Muy bien. Ahora, vamos a la siguiente. Aumento de la temperatura. Entonces, para que la temperatura de las sustancias haya aumentado, es porque el sistema ha sido calentado. Ha sido calentado. Es como si hubiésemos llevado el recipiente a un horno, ¿no? Muy bien. Entonces, las sustancias se han calentado. ¿Cómo reaccionan las sustancias? ¿Calentándose más? No, ¿verdad? Sino lo contrario, enfriándose. Entonces, ¿hacia qué dirección se enfría? ¿Se enfría hacia donde está el calor? No. Hacia el calor se calienta. Entonces tiene que ser hacia la otra dirección, hacia la izquierda, para que puedan enfriarse. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora. eh, ujú. Y por último, creo que hasta ahí ya hay clave en esta pregunta, ¿no es cierto? Porque se supone que estamos buscando un desplazamiento hacia la derecha. Entonces no puede ser ni la 1 ni la 2. ¿No es cierto? ¿No? Ni la 1 ni la 2. Ni la 1 ni la 2. Entonces va a tener que ser la clave C. O sea que podemos ya predecir que la alternativa 3, el desplazamiento va a ser hacia la derecha. Comprobemos. Aumento de hemoglobina. O sea, si la cantidad de este reactante ha aumentado, es como si dijera que se ha adicionado hemoglobina. Entonces, ha aumentado. Y si ha aumentado, ¿cómo reaccionan las sustancias? ¿Aumentando más? No, ¿verdad? Lo contrario. Buscando que disminuya. Y para que disminuya tiene que gastarse, consumirse. Entonces, ¿qué flechita elegimos aquí? Hacia la derecha, ¿no es cierto? Ahí está. Eso hace que disminuya. Muy bien. Entonces, por esa razón comprobamos que la alternativa sería, la clave sería la C. ¿Ya? Bien. Ahora, vamos a pasar al último tema, que es el tema de ácidos y de bases. He querido tomar aquí una parte del tema de ácidos y bases, conocido como teoría de Bronsted y Lowry. ¿Ya? Porque muchos estudiantes tienen ciertas dificultades en esta teoría. ¿De acuerdo? Entonces, aprovecha esto como un reforzamiento también. A ver, la teoría de Bronsted y Lowry, ¿no?
te va a ayudar a ti a decidirte, ¿no? Dentro de una reacción, quién es el ácido y quién será la base. Muy bien. ¿Quién será el ácido? El ácido será aquel que dona un ion hidrógeno y la base, la que acepta ese mismo ion hidrógeno que el ácido ha donado. Bueno, entonces el ion hidrógeno pasa del ácido a la base. Veamos aquí, en este ejemplo. Vamos a analizar estos dos reactantes. ¿De acuerdo? Empecemos con este de acá. Vemos que tiene dos hidrógenos, pero al final, ¿cuántos tendrá? Solamente uno. Eso quiere decir que este reactante ha tenido que donarle un hidrógeno al otro, al agua. Entonces, este reactante que contiene azufre, ese, ¿no es cierto?, es el que está donando el hidrógeno. Entonces, ese es el ácido. Y el agua, como está aceptando, sería la base. Ahora bien, los productos también serán ácido y base. Solamente que para eso tú tienes que analizarlo, ¿no? Considerando que estos van a ser el punto de partida, ¿no? Y, o sea, tienes que empezar con los productos, o sea, tu análisis tiene que empezar con producto y terminar con reactante. O sea, así, mira, por ejemplo, si tú eliges a este de acá, a este producto, de acuerdo, ese producto se va a convertir en agua, pero al hacerlo, ya, de 3 hidrógenos pasa a tener solamente 2. Quiere decir que ha tenido que donarle un hidrógeno al otro producto. Ha tenido que donarle, ¿de acuerdo? Entonces, como este producto está donando, es un ácido, ¿de acuerdo? Y el otro producto, como está aceptando, es una base. ¿Te das cuenta? Entonces, para estos dos reactantes tienes que analizarlo con, ¿no? Con una dirección hacia la derecha, ¿no? Y para los productos tienes que analizarlo en el otro sentido, ¿de acuerdo? Para que así descubras quién es el ácido y quién es la base. Entonces, ¿de acuerdo? Repito, ¿no? Repito. Este ion se llama hidróneo. Vamos a darle su nombre, así se llama. El hidróneo se convierte en agua, ¿de acuerdo? Pero al hacerlo, pierde un átomo de hidrógeno, ¿no? O pierde un ion hidrógeno, se lo da al otro producto, ¿de acuerdo? Entonces este ion hidróneo será el ácido y el otro ion será la base. Por eso que esta base, luego de recibir ese ion hidrógeno, ¿en qué se convierte? En este reactante. ¿No? Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Aquí. ¿No? Determinar quién es el ácido y la base en ambos lados de la ecuación. ¿No? Muy bien. Ahora, tenemos aquí otro ejemplo. A ver, de estos dos reactantes, ¿quién será el ácido? Mira, a ver. Aquí, el bromo está acompañado de un átomo de hidrógeno, pero al final ya no. Entonces, lo pierde, lo dona. Se lo dona al otro reactante. Entonces, este reactante es un ácido y el que acepta será una base. Y este acepta para pasar de 2 hidrógenos, pasar a tener al final 3. 3, ¿no es cierto? Y si analizamos en la otra dirección, desde acá, desde los productos hacia los reactantes, el bromo, que está aquí, al final tiene un átomo de hidrógeno. O sea, tiene que recibir un hidrógeno, ¿no? Tiene que aceptar. Será este ion una base. Y el producto, un ácido. El otro producto, un ácido. Ahora, para diferenciar los reactantes de los productos, a los productos se les suele poner la palabra conjugado. Conjugado. O sea, este es el ácido conjugado, así se dice. Y este es base conjugada. ¿De acuerdo?
Muy bien, entonces, a los productos, a la palabra ácido o base se le añade otra palabra que es conjugado. ¿De acuerdo? Bien. A veces también, ¿no? Les piden que en los problemas que indiques cuál es esa parejita o ese par conjugado. El par conjugado, muchachos, es, son dos, podemos decir, dos especies químicas que se encuentran en lados opuestos de la ecuación. Por ejemplo, este compuesto con este ion están en lados opuestos de la ecuación. Pero otra característica del par conjugado es que si en un lado tenemos el ácido, al otro lado tendremos la base. Si en un lado tenemos la base, al otro lado tenemos el ácido. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que tomar en cuenta. ¿Ya? Bien. Vamos ahora a resolver esta pregunta número 7. Dice, la siguiente reacción tuvo lugar en el medio acuoso, dentro del agua. Y vemos que estos dos iones han reaccionado y se han convertido en estos dos productos. Determine las proposiciones correctas. Muy bien, como vemos acá, nos hablan de el ácido, base conjugada. Entonces, tenemos que aplicar la teoría de Bronsted, ¿de acuerdo? De Bronsted y Lowry. Muy bien. Empecemos con estos dos reactantes. Mira. Este de acá, ¿no? El nitrógeno está acompañado de 4 hidrógenos, pero al final solamente de 3. Pierde 1. Y si pierde 1 es porque le está donando al otro reactante, el ion hidrógeno. Le está donando. Entonces, como está donando, es el ácido. Y el que está aceptando, la base. Ahora, desde el otro lado. Este que tiene 3 al inicio, al final va a tener 4. Porque tienes que analizarlo en esa dirección ahora. De derecha a izquierda. De 3 vas a tener 4. Entonces va a tener que aceptar el ion hidrógeno. Por lo tanto, es la base. Base, pero conjugada. Y como de acá sale el ion hidrógeno, es el ácido. El que está donando. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a responder las proposiciones. El ion, este se llama amonio. Dice, es el ácido de la reacción. ¿Qué dirían ustedes? ¿No? Sí, ¿no? Es el ácido de la reacción. Así es. Muy bien, correcto. ¿Ya? La 2. ¿Es una reacción de protólisis? Pues sí. Así se llama a toda reacción en la que tenemos en los reactantes un ácido y una base, y en los productos un ácido y una base, pero conjugados. Así se llama a esta clase de reacciones. Reacción de protólisis, ¿no? Al igual que estas reacciones que hemos visto antes también. Se le llama así porque se transfiere un protón, el ion hidrógeno o protón, ¿no? Reacción de protólisis. Bueno, muy bien, correcto entonces. La 3 dice, este ion, hidrógeno fosfato, es la base conjugada de la reacción. A ver, la reacción, base conjugada, no. La base conjugada es este señor de acá, llamado amoníaco, ¿no? Entonces sería incorrecto. Como nos piden las correctas, ¿cuál sería la clave aquí? 1 y 2. Por lo tanto, sería la alternativa D. Muy bien. Y ahora vamos a resolver la última pregunta, ¿ya? La pregunta número 8. Dice, los ácidos y las bases son tan comunes dentro de nuestro quehacer que no nos damos cuenta de su existencia. Entre ellas se pueden encontrar la aspirina, la leche de magnesia, el ácido acetilsalicílico e hidróxido de magnesio. Muy bien. Determine las proposiciones correctas con respecto a los ácidos y las bases.
Muy bien. Para responder esta pregunta, tenemos que, como estrategia, recordar, ¿no? Traer a la memoria las propiedades que poseen esta clase de compuestos, ¿no? Los ácidos y las bases. Por ejemplo, los ácidos, como el ácido cítrico, presentan un sabor que es agrio, ¿de acuerdo? Es agrio. Muy bien. Mientras que las bases, como la leche de magnesia Phillips, un sabor amargo. Por otro lado, la teoría dice, ¿no?, que para poder identificar un ácido o una base, se utiliza un papelito llamado papel de tornasol. ¿Sí o no? Ahora, el papel de tornasol hay de varios tipos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, está el papel de color azul y el papel de color rojo. Si un papel de color azul lo mojamos con un ácido, entonces el papel de azul va a pasar a rojo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso ocurre siempre que el papel se sumerja en un ácido. El papel azul se sumerge en un ácido, se vuelve rojo. Y si usamos un papel rojo y lo sumergimos en una base, pues va a ponerse ahora de color azul. ¿De acuerdo? Muy bien. Por otro lado, ¿no?, los metales, ¿ya?, pueden disolverse en un ácido. Por ejemplo, el hierro puede disolverse en el ácido muriático, pero lo hace por medio de una reacción química, ¿no?, en donde el metal se va deshaciendo y al mismo tiempo aparecen burbujas. Esas burbujas son las burbujas del gas hidrógeno, ¿ya? Un burbujeo, una efervescencia. Otra característica de las bases tiene que ver con una sustancia conocida como fenolftaleína. Esta es una sustancia que cuando, digamos, es una sustancia que se alimenta de OHs, vamos a decirlo así. Se alimenta de OHs. O sea, lo que quiero decir es que reacciona con los OHs, ¿ya? Y las moléculas de fenolftaleína se transforman químicamente, se ionizan. Y el color de la fenolftaleína cambia a un color rosadito. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos dos recipientes, ¿ya? Ahora, al inicio, uno conteniendo un ácido y el otro una base. Pero al inicio, quiero que sepas que los dos líquidos no tenían color al inicio. Era así como está el ácido en este momento. Al inicio ambos estaban sin color. Pero ¿qué pasó? Al primero, donde está el ácido, se añadió fenolftaleína. ¿De acuerdo? Y el color se mantuvo. Se mantuvo. En el cambio, aquí se añadió fenolftaleína y quedó así como está en este momento, de color rosadito. También conocido como rojo grosella. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que claro, aquí la fenolftaleína se volvió de ese color con la base. ¿Por qué? Porque como la base tiene OHs, entonces la fenolftaleína reacciona y se producen los iones de color rosadito. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que ocurre cuando se añade fenolftaleína a una base. Se tiñe todo de ese color rosadito. Pero no es un ácido, porque ahí no hay OHs. ¿Sí o no? En el ácido hay iones hidrógeno, más bien, ¿no? Bien. Otra característica, los ácidos. Los ácidos, mira, así como reaccionan con los metales, también reaccionan con los carbonatos. ¿Qué son los carbonatos?
Bueno, los carbonatos son minerales, como por ejemplo el mármol o la calcita. Son minerales que contienen al ion carbonato. Y los ácidos pueden reaccionar con ese ion. ¿Ya? Por eso es que cuando uno tiene, por ejemplo, hay una piedra llamada piedra caliza, que también posee este ion. Entonces, esas piedras son de color blanco, y si uno le añade vinagre, las piedras empiezan a deshacerse, ¿no? Y es porque el ácido del vinagre reacciona con los iones carbonato de ese mineral, ¿no? Y ahí aparece un burbujeo, una efervescencia, una espuma, ¿no? Y es porque se está formando dióxido de carbono. ¿Ya? Muy bien. Hay una reacción conocida como reacción de neutralización, ¿no? La reacción de neutralización es una reacción que se da cuando un ácido se combina con una base. Por ejemplo, cuando la leche de magnesia Phillips, que tiene una base, como hidróxido de magnesio, por ejemplo, base, se combina con el ácido clorhídrico estomacal. Entonces, base con ácido. Entonces ahí ocurre una reacción llamada de neutralización. ¿De acuerdo? Reacción de neutralización. Las bases reaccionan con los ácidos y se llama reacción de neutralización. ¿De acuerdo? Se llama así, ¿por qué? Porque los productos que se forman son una sal, ¿de acuerdo? Y el agua. Y son productos que no son ni ácidos ni bases. Son neutros. Bien, por eso se le llama reacción de neutralización, ¿no? Ahora, la primera proposición dice, los ácidos no reaccionan con los metales. ¿Cómo sería eso? ¿No reaccionan? Sí lo hacen, ¿verdad? Los ácidos sí reaccionan con los metales, ¿no? Así es. Entonces sería incorrecto. Las bases vuelven rosado a la fenolftaleína. Sí, ¿no? Porque las bases tienen OHs. Y los OHs reaccionan con las moléculas de fenolftaleína. Muy bien, correcto. Los ácidos producen efervescencia con el carbonato de calcio. El carbonato de calcio es un compuesto que posee carbonato, el ion carbonato. Entonces, los ácidos reaccionan con esos iones. Así que sería correcto. La 4. El papel de tornasol azul. Esta es una proposición de ya un poco más exigente. ¿De acuerdo? El papel de tornasol azul se vuelve rojo en una solución de amoníaco con agua, ¿no? NH3 en agua. Muy bien, muchachos. ¿Qué sucede aquí? A ver. Para responder esta proposición, hay que aplicar la teoría de Bronsted-Lowell. ¿De acuerdo? Así es. ¿Qué sucede? Mira, que ese compuesto es una base. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se explica que es una base? Bueno, lo que pasa es que cuando ese compuesto está en contacto con el agua, entonces, ¿qué pasa? El agua, que es H2O, ¿no es cierto? Le entrega un hidrógeno a esta molécula. Esta molécula acepta el hidrógeno y es la base. ¿Y qué pasa con el agua? Pues de ser H2O, como pierde un hidrógeno para dárselo al otro, se convierte en OH, se convierte en ion hidróxido. Entonces, dentro del agua va a haber iones hidróxido. Y los iones hidróxido, ¿qué van a provocar? Que, por ejemplo, el papelito de color rojo, ¿ya? Mejor dicho, el papelito de color, a ver, rojo, sí,
el papelito de color rojo, ¿no? Se vuelva de color azul, ¿sí o no? Así es, ¿verdad? Muy bien, se vuelve de color azul, ¿ya? Muy bien. Muy bien. ¿De acuerdo? El papelito de color rojo se vuelve azul. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasaría si el papelito ya era azul? Como dice acá, ¿no? El papel ya es azul. Si el papel era azul desde el principio, entonces no va a haber cambio. Se va a mantener azul. No es que se va a pasar a rojo, porque para que se pase a rojo, ¿no? Tiene que haber, ¿no? Sido este compuesto un ácido. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por esa razón, el papel azul no va a cambiar de color. ¿De acuerdo? Muy bien. Por lo tanto, esta proposición sería incorrecta. Y la clave de esta pregunta sería la alternativa D. ¿De acuerdo? Muy bien. El amoníaco, dentro de la química, chicos, ¿ya? Es uno de los compuestos más comunes que hay. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eh, por eso es que incluso la UPAC ha aceptado como nombre de este compuesto amoníaco. Y la UPAC no acepta nombres así nomás para cualquier compuesto. Así nombres tan, digamos, tan particulares, ¿no? Eh, como por ejemplo agua, también es otro nombre aceptado, ¿no? Entonces, es porque se trata de un compuesto muy, muy, muy importante, ¿de acuerdo? Y debemos de saber ya que se trata de una base, ¿está bien? Muy bien. Bueno, no sé si por aquí ujú. Bueno, con esto entonces estaríamos llegando, ¿no? Al final y espero pues que esta clase te haya servido, ¿no? Para afianzar más tus conocimientos en esos temas muy importantes, ¿no? De química, ¿no? En el ciclo anual Vallejo. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Cuídense mucho.